irmãos. Jesus é o Senhor. Amén, hermanos. Seja muito Jesús es el bem-vindos. Señor. Mais tutorial. Sean muy bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Nosotros estamos en la serie del Evangelio de Juan, Palabra, Vida y Edificación. Llegamos al volumen 5 en la semana número 3. El volumen 5 tiene como título La cura por la palabra. Y esta semana 3 nosotros también estamos dentro de este mismo título, La cura por la palabra. Y la referencia bíblica de esta semana está en Juan 4, versículo 46 al 54. Y también Juan 5, del versículo 1 al 18, que se refieren a la cura del hijo del oficial del rey y aquel paralítico que estaba cerca del tanque de Betesda. Gracias al Señor, hermano. Esta palabra que hemos recibido, el hablar vivo de Dios. Nosotros hemos visto, hemos creído, el Señor nos ha bendecido, la iglesia ha avanzado, ha dado frutos en toda la tierra. Y esto para nosotros es una confirmación de que la palabra profética es la palabra que viene de la boca de Dios. Y aprobó al Señor habernos dado esta gracia, esta bendición para nosotros. Nosotros sabemos que los tesoros de la palabra profética fueron abiertos para la iglesia en Filadelfia. Nosotros creemos que hacemos parte de este pequeño grupo, esta manada pequeña. El Señor nos ha bendecido mucho. Y al comienzo de esta semana, el día lunes, habla del poder del testimonio. Nosotros tenemos un grito de guerra que dice que la fuerza de la palabra es el testimonio. Comienza aquí, en este día lunes, este día. Habla un poco también de la mujer samaritana. Estaba allí junto al pozo y por la palabra del Señor, ella creyó. Ella se tornó una fuente viva que salta y fue a la ciudad, hizo un ven y ve. Invitó a tantas personas para también ir al encuentro de Jesús en una región de Samaria, en que si nosotros miramos en la situación humana, en la manera que los pueblos vivían en aquella época, Jesús está en Samaria. No debería este pueblo ir detrás de él, pero por el testimonio de esta mujer fue tan poderoso que allí ella trajo a tantas personas para ir y ver quién era el Señor, quién la había sanado a ella. Esto muestra el testimonio de la palabra. No es algo que sale solo de la palabra en el aspecto natural que nosotros hablamos, sino es una palabra de testimonio, es una palabra que viene de Dios, que viene de la boca de Dios, llega hasta nosotros, nosotros creemos, y esta palabra cuando sale de nosotros, allí se torna una palabra de testimonio, una palabra que tiene poder también para alcanzar a otras personas. Una de las frases de este día, la página 40, la última frase dice así: no son palabras vacías, sino el testimonio del poder de transformación en su vida. Nuestro testimonio, hermanos, él tiene poder sobre la vida de las personas, claro. Si no fueran como aquí palabras vacías, sino realmente el testimonio del trabajar de la palabra en nuestra vida. En este día ya comienza animándonos a nosotros entrar aún más en la palabra, conocer aún más la palabra y no parar en el conocimiento, sino ir mucho más allá, creer, tener fe en la palabra para que esta palabra se torne una experiencia y la experiencia se torne el testimonio. Cuando la experiencia se torna el testimonio, ella opera con poder. Y también nosotros fuimos ayudados con relación de nuestros conceptos. Muchas veces nosotros podemos ir a una reunión, nosotros podemos estar en el grupo familiar, en algún momento junto con los hermanos oyendo la palabra y nosotros pensar, esto ya sé, o ¿para qué está hablando esto? ¿Por qué este tema? Pero esto nos muestra, hermanos, que muchas veces nosotros no somos simples, tenemos una mente complicada, una mente analítica que piensa que ya sabe todo, pero ahí entra que es no conocer la palabra, sino una palabra viva que opera con poder.
un ánimo para nosotros, un aliento. Es hacernos simples como los adolescentes, como los niños, que no se preocupan si ya saben, si ya conocen. Ellas se preocupan en amar la palabra, en creer la palabra que están oyendo. Quien tiene una mente complicada somos nosotros, los más viejos. Tenemos que hacerlo entonces como un niño. Y también algo que esta palabra, la palabra profética, nos ha traído es hacernos a todos predicadores. Todos nosotros somos profetas. Nosotros recibimos la misma palabra, la palabra que viene de Dios a través de su canal, del apóstol que el Señor colocó delante nuestro. Y esta palabra, cuando llega hasta nosotros, ella se torna nuestra experiencia, nuestro testimonio también es sobre esta palabra. Y así el Señor puede usar hoy a toda la iglesia. Hoy el Señor no tiene más sus grandes predicadores, sino toda la iglesia está funcionando como hablamos al principio. La iglesia en Filadelfia es la manada pequeña, pero nosotros guardamos el nombre, guardamos la palabra y somos todos activos, somos todos predicadores. Podemos llevar la palabra de Dios a las personas. Oh Señor Jesús. Y una frase aquí también muy importante. Dice así, al final de la página 41, en nuestras experiencias, cada vez que mostramos aprecio, sed y avidez por la palabra, recibimos también la presencia de Jesús. Aquí, hermanos, Él está hablando sobre este caso en que el Señor, nosotros vemos en su ministerio, Él pasó por tantas ciudades y por muchos momentos, aún en su tierra, vamos a ver más adelante esto, Él fue rechazado. ¿Por qué? Porque ya lo conocían. Pero aquí el ejemplo, aún en el pasaje de la mujer samaritana, ¿qué sucedió? Llegaron aquellas personas y los discípulos llegaron al Señor con la comida. Vamos a cenar, o allí estaba el momento del almuerzo, era cerca del mediodía cuando se encontró con la mujer. Pero lo que hizo el Señor cuando vio aquella multitud, aquellas personas que tenían sed, avidez y aprecio por la palabra, Él permaneció allí con ellos, aún por un tiempo más, para que la palabra de Dios alcanzase también a ellos. Y esto es una característica del Señor muy importante para nosotros, que sepamos y valoremos. Es que el Señor permanece con quien aprecia su palabra. Si nosotros apreciamos la palabra del Señor, si nosotros tenemos esta avidez por la palabra, con seguridad nosotros vamos a tener la presencia del Señor, vamos a tener la bendición del Señor que siempre estará junto con nosotros en todas situaciones. Y Él viene para nosotros hoy a través de esta palabra. Oh Señor Jesús, aleluya. En el día martes, nosotros continuamos dentro de este tema. El título del día martes es Ser simples y obedientes como un niño. Y aquí el Señor Él va a mostrarnos que realmente la iglesia, en la historia de la iglesia, hubo momentos en que las verdades fueron reveladas, en que la palabra de la Biblia, la palabra escrita, la palabra de Dios accesible a todos, pero aún la iglesia no disfrutó y no entendió la realidad de lo que Cristo quería hacer aquí en esta tierra. Y se apegaron a enseñanzas correctas, en verdades bíblicas también correctas, pero cada uno profiriendo una palabra, siguiendo una dirección, siguiendo un modelo, y no la iglesia siendo gobernada por Dios. Entonces, esto fue algo que sucedió, vimos la iglesia en Sardis, muy cerca de nosotros en el contexto histórico, y hoy, gracias al Señor, nosotros tenemos la realidad de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, como dice el título del día, es una iglesia simple y obediente, una iglesia que está bajo el gobierno de Dios, una iglesia que realiza la obra de Dios.
Pero para que nosotros realicemos la obra de Dios, nosotros necesitamos obedecer su palabra. Y la obediencia ya viene por medio de la simplicidad. Una vez más, nosotros hemos oído tanto sobre estos dos puntos, simplicidad y obediencia, como de los niños. Es algo que no podemos perder. Si nosotros estamos oyendo, el Señor está hablando con nosotros. Esto muestra el corazón del Señor, muestra que nosotros aún estamos a avanzar. Vamos a pedir la gracia y misericordia del Señor y creer con simplicidad en la palabra, para que la palabra que sale de la boca de Dios, ella alcance nuestro corazón, pueda transformar nuestra vida y hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Oh Señor Jesús. Y en este contexto, hermanos, nosotros podemos ver que la palabra profética, ella fue restaurada en medio de la iglesia. Nosotros pasamos por un contexto histórico, pero hoy nosotros tenemos una realidad. El Señor habla con nosotros, el Señor trae a nosotros su hablar vivo y nosotros oímos su hablar. Somos gobernados por su palabra. Y gracias al Señor nosotros obtuvimos una luz dentro de la Biblia que dice que la palabra profética es nuestra antorcha. La palabra es la que nos guiará hasta que el día amanezca y que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Entonces, esta palabra ha dado dirección a la iglesia, la manera que la iglesia es gobernada y sabe para dónde debe caminar. Y cuando nosotros seguimos esta palabra, cuando nosotros creemos en la palabra profética y la practicamos, ahí los prodigios, las señales, los milagros nos siguen. Y este es el modelo del Señor. El Señor aquí en la tierra, Él también andaba y aquello que Él hablaba, las señales, los prodigios, los milagros, la obra de Dios, ella era hecha. Y esto engendra mucha incomodidad en el imperio de las tinieblas. Entonces tenemos que seguir con simplicidad. Dice aquí en la página 44, el camino de Dios no depende de nuestra capacidad para hacer su obra, sino de confiar que su palabra hace su obra. Es primordial reconocer esto. Es primordial reconocer esto. Y nosotros hoy, en este contexto de Filadelfia, no podemos apegarnos a cargos, posiciones. Es la palabra que nos gobierna. Tenemos también un grito de guerra que dice sobre esto. Esto es muy serio. Nosotros debemos ser fieles a la palabra y reconocer lo que terminamos de hablar, que no tenemos capacidad. Si el Señor nos dio una función en el cuerpo, si nosotros estamos cuidando de hermanos, estamos frente a algún servicio, es algo que le agradó al Señor darnos, pero nosotros no tenemos capacidad. Colocar nuestras manos, las cosas del viejo hombre van a aparecer y la obra del Señor no va a ser hecha. Esto es muy serio. Necesitamos reconocer esto. Amén. Oh Señor Jesús. Aleluya. Muy rico esta semana, hermanos. Pasando aquí a estos puntos para reforzar el encargo. Y en el día miércoles, cuando nosotros entramos en el título, un profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí nos muestra el episodio en que el Señor, Él salió en dirección a Galilea y allí Él pasó por su tierra y muchos miraban el exterior del Señor, miraban, cuestionaban, lo conocían. Aquel no es el hijo de José, no es el carpintero, no es el hermano de Judas, de Simón. ¿Qué percibimos en este pasaje, hermanos? Una vez más, la complicación de la mente lógica, la complicación de la mente adulta que veía al Señor allí. Vamos a decir así, veías los milagros y prodigios, pero por haber conocido su humanidad, la mente lógica no conseguía reconocer que Él era el profeta de Dios, que Él era el enviado de Dios allí para salvar a su pueblo. Para nosotros conocemos la obra del Señor, para morir por nosotros, tornarse el Espíritu. Él estaba allí como un profeta realizando los prodigios, pero no fue reconocido. Esto, una vez más, nos muestra que nuestra visión humana
Nuestra visión natural, ella limita la obra de Dios. Ella impide que Dios avance con su necesidad, con su obra. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos, miramos el exterior. Esta es la naturaleza humana. Y en el día miércoles también podemos ver con relación a Juan el Bautista. Él también estaba haciendo sus predicaciones allí con sus seguidores. Pero el Señor, Él siempre evitó también tener reflectores. Él evitó la fama. En realidad, Él vino a hacer la obra de Dios. Él no estaba preocupado con algo humano, con una posición. Y aquí habla en la página 46. Si alguien cree que estamos compitiendo con Él, es mejor retirarnos. Por eso Jesús se retiró para Galilea. El Señor vio que había una circunstancia con Juan el Bautista. Hermanos, su corazón no era de competir con nadie, sino hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Este debe ser nuestro corazón. Nosotros siempre buscar escondidos en la obra, en el sentido de vamos a hacer aquello que el Señor nos comisionó, ser fiel a la palabra profética, al comando de Dios, tener fe, obediencia y dejar que el Señor nos use de acuerdo con su necesidad. No buscar competencias, disputas, sino todos nosotros somos miembros uno de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo y nosotros necesitamos cooperación uno con el otro. Y otro punto que tenemos que tener mucha atención es sobre la naturaleza humana. No es confiable. Aquí en este día también nos muestran que el Señor conocía la naturaleza humana. Él muestra también que el Señor ya sabía lo que estaba en el corazón de aquel pueblo, sin aún ellos hablar. Él conocía la naturaleza humana, sabe que la naturaleza humana no es confiable y nosotros somos humanos. Aquí también habla de nosotros. Nosotros no podemos confiar en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no puede realizar la obra de Dios. Es solo esta palabra. La palabra que viene de la boca de Dios realiza su obra. Y yo quería leer un trecho final del día miércoles que dice así: si vamos a creer en el hablar profético solo después que suceden los milagros, nos hará perder el tiempo y es un indicio que aún confiamos en nuestra capacidad humana. Miren aquí el hombre natural impidiendo la obra de Dios. Ahí continúa. Mejor que solo de participar después ver las señales que confirman la palabra profética es tener la simplicidad de participar de la obra de Dios, creyendo en la palabra profética y recogiendo sus frutos. Aleluya. Nosotros tenemos muchos frutos para recoger. Hemos recibido testimonios diariamente de personas, de frutos, adolescentes que llevan familias para reunirse, familias que son tocadas para ser bautizadas, los colportores en las calles, todos los días encontrando a personas necesitadas, personas que estaban pidiendo una oración al Señor, pidiendo una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Y también la fiesta que hay entre nosotros, la alegría que hay en la iglesia, todo esto muestran los frutos de la obra de Dios siendo hecha. Aleluya. En el día jueves, el tema del día es Dios habla, nosotros creemos. Dios habla, nosotros creemos. Dios habla, nosotros creemos. Dios habla, nosotros creemos. Y aquí nos muestra el pasaje de la cura del hijo del oficial del rey, que para mí, hermanos, esta es sensacional. Esta experiencia, aquí queda muy claro para nosotros el poder de la palabra y la importancia, hasta voy a decir así, el poder de la fe que nosotros tenemos en la palabra. Aquí muestra el contexto del oficial que estaba lejos físicamente de su hijo, pero estaba próximo del Señor, encontró al Señor Jesús y le dijo al Señor, Señor, le dijo, por favor, tú puedes ir y sanar a mi hijo. Y allí, hermanos, el Señor no necesitó llegar hasta el niño físicamente para realizar este milagro. Por el contrario, Él simplemente mandó una palabra y el hijo de aquel hombre fue curado. Hermanos, es maravilloso. Esto nosotros vemos el impacto recientemente. Nosotros oímos también
que la palabra con la fe engendra una explosión como el de una bomba atómica. Y esto que vimos aquí, la palabra fue hablada y aquel oficial creyó, y su fe mezclada con la palabra, o mejor, la fe en la palabra profetizada, en la palabra profética, la palabra de Dios, curó a su hijo. No es algo espacial, es algo que está fuera de nuestra dimensión lógica, que nuestro hombre natural no puede entender. Está en otra dimensión, no en esta dimensión física. Y esto es algo que nosotros necesitamos apegarnos. Dios habla, nosotros creemos. Dios habla y nosotros creemos. ¿Y qué es este creer? Nosotros somos ayudados también en el día jueves a mostrarnos que quien cree en la palabra no cambia nada, no agrega, no quita. Quien cree en la palabra simplemente cree en lo que la palabra ha hablado. Si la palabra dijo que está sanado, está curado. Si la palabra dice vamos a las calles, vamos a las calles, vamos a emergir en la palabra, vamos a emergir en la palabra. Esto, hermanos, es el creer. El creer no depende de nuestro análisis. El creer está en otra esfera. Es algo que nos transporta a otra dimensión y trae todo lo que está en la dimensión de Dios también para dentro de nosotros. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer, ser simple a lo que Dios habla. Dios habla, nosotros creemos. Dios habla y nosotros creemos. Y ahí esta palabra, ella opera. Y nosotros vemos también esto en 1 Tesalonicenses, versículo 2 que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 2, que muestra ahí a Pablo hablando a los tesalonicenses, un versículo muy conocido de nosotros, que es el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí, hermanos, nos muestra la situación de la iglesia en Tesalónica, recibiendo la palabra de Pablo, creyendo en esta palabra como la palabra de Dios, que de hecho era la palabra de Dios. Y hoy también nosotros hemos recibido la palabra profética a través del canal que el Señor escogió, lo colocó delante nuestro hermano Pedro Don. Y esta palabra que hemos oído, hermanos, nosotros necesitamos recibirla con simplicidad, con fe. Es lo que hemos visto con nuestros adolescentes. Ellos reciben con tanta simplicidad, con tanta fe, que, hermanos, aquello que ellos oyen ha realizado milagros en sus vidas, curas de ansiedad, de depresión, han mejorado su desempeño escolar. Hermanos, adolescentes, jóvenes, yo encontré uno de 10 años que dijo que la vida de la iglesia hoy era una vida muy agitada porque las herramientas de la obra funcionan con toda intensidad. Miren esto, un niño de 10 años teniendo esta claridad. ¿Por qué él tiene esta claridad? Porque él que cree en la palabra que está oyendo. Cuando él cree en esta palabra, el Señor opera todo este milagro, todo este fluir del Espíritu. Él alcanza a cada uno de nosotros. Por eso, esta semana está enfatizando mucho la simplicidad y la obediencia. A nosotros no esperar prodigios, milagros, no cambiar, no agregar, no quitar nada, sino tener fe. Cuando tenemos fe, la obra divina ella sucede. Oh Señor Jesús, qué maravilla. También un trecho final de este día dice así: en la palabra está la verdadera presencia del Señor. Bien, el hijo del oficial del rey, él no necesitó de la presencia física, sino que la fe en la palabra hablada a través de su padre le llevó a él la presencia del Señor y lo curó. Aleluya. Hoy Jesús no está físicamente con nosotros, pero su presencia está con nosotros por medio de su palabra. Es ella la que nos da poder. Aquí nos muestra una vez más el poder de la palabra hablada, la palabra que el Señor hoy Él ha transmitido para nosotros. Amén. En el día viernes, hermanos, aquí entra un poco en la realidad de las fiestas judías y nos muestra que la religión, ella siempre fue conducida por el esfuerzo humano.
siempre por la capacidad humana, pero como nosotros hemos visto aquí durante toda esta semana, no es nuestra capacidad, sino la palabra de Dios que hace la obra. No es nuestra intención de hacer una mejora, de hacer algo bueno, sino es nosotros creer en lo que el Señor está hablando. Oh Señor Jesús, creer en lo que Dios habla. Y con relación a las fiestas judías, nos muestra a nosotros también el deseo de Dios, que siempre fue vivir en fiesta con el hombre. Esto vemos en Proverbios 8 también. Allí la fiesta que existía entre Dios y el hombre es desde antes de la creación del mundo, y hoy en la iglesia lo que el Señor quiere para nosotros, lo que hemos vivido esta fiesta, esta alegría, y hasta cuando yo estaba leyendo, pero la realidad de la fiesta judía está en medio de este contexto. Es porque yo creo en la palabra, es una fiesta para la iglesia. Creer en la palabra está trayendo alegría, gozo, paz. Este ambiente lindo en la vida de la iglesia, nosotros tenemos libertad de hablar la palabra, oír la palabra con alegría, ver los prodigios y señales y milagros. Esto es una fiesta, no necesitamos esforzarnos, usar la capacidad, sino que nosotros vemos la capacidad de Dios, la palabra de Dios haciendo la obra sin nuestro esfuerzo humano. Esto también nos da descanso. El descanso para nosotros es maravilloso. Y en este día, en el día viernes, nos muestra también el caso de aquel paralítico en el tanque de Betesda, que por muchos años existían los ángeles, existían la ley, el tanque, pero él no tenía salvación porque él no conseguía sumergirse en el tanque cuando el ángel movía las aguas. Él era un paralítico. Esto nos muestra que la religión por tanto tiempo no puede sanarlo a él, no puede cambiar su condición. Y hoy lo que nosotros hemos visto es totalmente lo contrario. La palabra confirmándose, nuestra fe siendo ejercitada, los prodigios y milagros sucediendo, las personas siendo sanadas, las personas siendo salvas. Y en la iglesia esta fiesta, porque lo que nosotros hemos oído no es palabra de doctrina, sino una palabra de vida, de dirección, que ha animado a la iglesia. Oh Señor Jesús. Y ahí en el día sábado continúa también, habla sobre la realidad del sábado. La continuación de este pasaje que muestra al paralítico en el tanque de Betesda. Allí, cuando él fue sanado, era un día sábado. Y dentro de la tradición judía, en el sábado, él no podía cargar el lecho, ni aún el Señor podría haberlo sanado. Si nosotros estábamos viendo lo que la ley judía hablaba en aquella época. Pero, hermanos, nuestro Dios, Él trabaja en todo momento. Él nunca para. Su palabra es una palabra de sanidad, una palabra de salvación. Es una palabra que hace la obra de Dios. Entonces, nosotros no tenemos día de descanso como la obra de Dios. La obra de Dios es hecha constantemente. No existe un día que vamos a parar. Hoy la obra de Dios no va a ser realizada. Por el contrario, el Señor tiene prisa. El Señor cuenta con nosotros. Por eso nos ha animado a echar mano de la herramienta de la obra. CP, PAC, colportores, las redes de cuidados de mujeres, de hombres, la casa de adolescentes, Expolibro, Book Café. Hay tantas herramientas para envolvernos para hacer la obra de Dios y no quedar enraizados en aspectos humanos. Y otro punto, el aspecto de esta realidad del sábado, es de hecho la realidad del descanso. Durante la creación del hombre, el sexto día fue la creación del hombre y el séptimo día fue cuando el hombre descansó. Esto representa que el Señor, Él quiere introducirnos en el descanso. El Señor quiere colocarnos dentro de su seno, en su regazo. El hombre fue creado para descansar. Entonces la realidad también de este descanso está llegando. Hoy nosotros estamos aquí en la tierra, tenemos aún un vivir humano aquí, en esta dimensión, claro, con la mente, nuestro espíritu en lo alto. Pero el Señor cuenta con nuestro cuerpo para predicar el Evangelio, para avanzar la obra. Pero falta poco, hermanos, para que el Señor vuelva, para que el Señor
traer de regreso su reino cuando todo esté encabezado bajo. Cuando Cristo haya encabezado todas las cosas, Él va a volver, nosotros vamos a reinar con Él por 1000 años. Esta es la realidad, este es el verdadero descanso que nosotros esperamos. En cuanto estamos aquí, nosotros trabajamos para el Señor, nosotros traemos al Señor de regreso a través de la predicación del reino. Pero el Señor nos prometió un descanso. Nosotros está próximos, entonces vamos a seguir, vamos a estar firmes, creyendo en su palabra. Y en cuanto nosotros estamos aquí, vamos a trabajar. Un grito de guerra dice, si Cristo trabaja, yo también trabajo. Y el versículo de Juan 5:17 dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Aquí es el Señor quien está diciendo, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Hermanos, vamos a trabajar, vamos a estar trabajando, sirviendo al Señor para traerlo de regreso. Y la realidad del sábado, el descanso de Dios prometido para nosotros, que su reino, vamos a reinar por 1000 años con Cristo. Esto pueda acortarse este tiempo, acortarse el tiempo para que llegue, oh Señor Jesús. Y por fin, hermanos, el domingo nos habla sobre entrar en el descanso, que está dentro de este contexto. En Hebreos, nosotros vemos que una promesa nos fue dada, la promesa de entrar en el descanso. Josué, cuando ellos entraron en la buena tierra, dijo que aún existe un descanso que está preparado por Dios. Entonces, dentro de este contexto, cuando nosotros vemos la creación en 6 días, nosotros sabemos que un día para Dios es 1000 años. Nosotros pensamos, entonces 6 días de la creación está relacionado a 6000 años y el séptimo día es el descanso de Dios. Son 1000 años de reino milenar con el Señor. Y este es el verdadero descanso, una buena tierra que nosotros necesitamos entrar. La buena tierra que vamos a entrar es el reino de Dios. Pero ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios? Es creyendo. Nosotros vemos la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Llegaron enfrente a la buena tierra, pero debido a algunos espías que no creyeron en la palabra del Señor, el pueblo anduvo rodando en el desierto. Pero ahora no hay más tiempo. Nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe en la palabra para adentrarnos en este descanso. Una de las frases que habla en la palabra en la página 55 es la siguiente. Este reposo es el reino milenar. Solamente los que perseveren creyendo en la palabra recibirán el galardón y serán vencedores en el milenio. Esta es nuestra postura, hermanos, creer en la palabra perseverando. Y no podemos ser sorprendidos en aquel día con tantas cosas que el Señor ha hecho en medio nuestro, tanta palabra que se ha confirmado, tanta alegría que hay en la iglesia. Nosotros no podemos tener dudas. Palabra profética es el hablar de Dios en la tierra. Dios habla, nosotros creemos, somos salvos hoy, pero también vamos a entrar en el galardón, vamos a entrar en el reino. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Y hermanos, para finalizar, en la página 56 es mencionado la experiencia en Congo. Más de 600 hermanos que predican el Evangelio, que respondieron rápidamente al llamado del Señor. Es una sorpresa cuando los hermanos volvieron allí para ver cómo estaban las iglesias, ver iglesias tan saludables. Y el secreto, uno de los hermanos de allí aprendió el portugués y fue muy fiel en transmitir toda la palabra que era oída. Él traducía para la lengua local, para que toda la iglesia pudiese acompañar de cerca la palabra profética. Y esto sustentó a las iglesias, tantos hermanos con tanta alegría, una prueba más, un prodigio más, que el poder de la fe en la palabra puede operar. Oh Señor Jesús. Y para finalizar, al final de la página 56, no necesitamos ser personas capaces, necesitamos solamente seguir la palabra del Señor Jesús e inmediatamente practicar lo que Él habla. Así la obra de Dios será hecha y nosotros seremos galardonados al final.
entraremos en el descanso mencionado en Hebreos y reinaremos con Cristo por 1000 años. Esta es nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Nosotros estamos aquí haciendo la obra de Dios, trayendo al Señor de regreso. Tenemos una esperanza de entrar en la buena tierra, de reinar con Cristo. Nos cabe a nosotros tener esta simplicidad, la obediencia a la palabra profética, creer sin dudar. Dios habló, nosotros creemos, nosotros practicamos. Amén. Entonces, hasta aquí, hermanos, que el Señor pueda bendecirlos a ustedes. Animo a todos los hermanos que nosotros no tenemos tanto tiempo para entrar en todos los versículos, pero que los hermanos puedan entrar en las referencias bíblicas todos los días. Disfruten del alimento diario, haciendo inmersión, anotando sus puntos llaves, para que la lectura de esta semana, de cada día, pueda ser más rica, pueda enriquecerlo a usted aún más y, claro, llenarnos, como hablamos al principio, de la palabra, para que ella nos torne nuestro testimonio y podamos dar testimonio con poder. Amén. Jesús es nuestro Señor.